Somos el equipo A y nosotros presentaremos el proyecto de un sistema de control de acceso y registro de temperatura. Mi nombre es Edgar de León y me encargaré del módulo de Android. Mi nombre es Andrés García y estoy a cargo del módulo de Arduino. Mi nombre es Gerardo Beltrán y estoy a cargo del módulo de Android y Telegram. Mi nombre es Braulio Macías y estoy encargado del módulo de web. Mi nombre es Kate Israel y estoy encargado del módulo de escritorio. En el módulo de Android, lo primero que hicimos fue que dentro de la clase MainActivity declaramos un objeto FirebaseOut llamado MOut y declaramos las vistas que utilizaremos. En el método onCreate se obtiene la instancia del objeto con la clase FirebaseOut y el método getInstance. También obtenemos la referencia de las vistas por medio de su identificador. Y en el método onStart tenemos que comprueba si el usuario tiene la sesión iniciada en Firebase. También en el método autorización, que recibe como parámetros el correo y la contraseña del usuario, después se le añade un evento que verifica los datos del usuario, y si el usuario inicia sesión como un alumno, los datos del número de control se enviarán a la actividad inicio ALU, y si el usuario inicia sesión como docente, entonces los datos se enviarán a la actividad de registros y se iniciará la actividad correspondiente. Finalmente, si los datos de inicio de sesión no son correctos, entonces se nos notifica que existe un fallo en la autentificación. En la clase QR se importaron las librerías Barcode Format y Barcode Encoder, que se utilizarán para la generación del QR. Se creó un método estático bitmap, donde se recibe de parámetro el texto que se convertirá a imagen QR. También se inicializa bitmap como null y dentro de un try-catch creamos el objeto de la clase barcode encoder e inicializamos el bitmap utilizando el objeto antes creado y con el método encodeBitmap que tiene de argumento el texto y el formato del barcode, que en este caso es el QR code, y agregamos también el ancho y la altura que va a tener. Finalmente retornamos el bitmap. Después, en la clase inicio_alu, importamos las librerías necesarias para la conexión con la base de datos de Firebase y su manipulación. Declaramos también las vistas que utilizaremos. La clase Firebase User definimos user y de Firebase Database fdatabase. De Database Reference definimos rdatabase y en el método onCreate en el bundle obtendremos los extras del intent para extraer las variables con bundle y su identificador. Obtenemos la referencia de las vistas por medio de su identificador y en la vista QR code, que es un image view, se coloca una imagen con el método setImageBitmap, que tiene como argumento el bitmap obtenido del método estático de la clase QR, llamado createQR, que tiene como argumento el número de control del usuario. En fdatabase se inicializa con la clase Firebase Database.getInstance y usando como argumento a nuestra base de datos, y con rdatabase se obtiene la instancia que hace referencia a la raíz de la base de datos. En el método leer datos, para obtener los datos de Firebase, con rdatabase hacemos referencia al nodo usuarios y después con el identificador del usuario que inició sesión, utilizando el método addValueEventListener, que recibe un new value event listener, podemos obtener los datos desde Firebase. Con una validación datasnapshot.exist comprobamos si el nodo usuarios que hacemos referencia existe, y para las vistas de inicio y el estado actual, mediante getValue obtendremos su valor y finalmente la convertimos a una cadena de texto. Regresando, finalmente, si existe un usuario que inició sesión, entonces activa la función leer datos. En la clase usuarios tenemos que contiene los campos de apellido materno, paterno, nombre, el número de control y el estado actual, ya que los hemos definido de esta manera en Firebase. También construimos un constructor vacío de usuarios y un constructor que reciba como parámetros el apellido materno, paterno, el nombre, número de control y el estado actual. Además de que el constructor que necesitamos, además del constructor necesitamos los métodos getters y setters
para obtener y establecer los datos. En la clase adapter es donde se establecen los valores que obtenemos desde la base de datos en las vistas. En esta clase adapter hereda de RecyclerViewAdapter y utiliza el viewHolder que creamos. Tenemos definida una lista de usuarios que será la que contenga todos los datos que obtenemos de la base de datos, y en un constructor adapter recibe una lista de usuarios y el recurso de la vista que mostrará a los usuarios. En el método onCreateViewHolder es donde se creará la vista y la retornamos a un viewHolder que tiene como parámetro una vista. En el método onBindViewHolder, que será donde definimos los datos que queremos que se muestren en las vistas. Y por último tenemos el método getItemCount, que nos retornará el tamaño de la lista de los usuarios. En una clase interna llamada viewHolder, que de igual forma hereda de RecyclerViewAdapter, es donde obtenemos las referencias de nuestras vistas que necesitamos para mostrar los datos. También tenemos un constructor viewHolder que recibe como parámetro una vista y con el método super le pasamos esa vista. Entonces, para cada textView que utilizamos en este caso, que es el apellido P, lo casteamos como un textView, y mediante el view que recibimos como parámetro y utilizando el findViewById, obtenemos la referencia de la vista en que se encuentra este textView, que en este caso fue apellido P, que fue como lo definimos en la vista XML. En la clase registros se declaran las variables que utilizaremos. Definimos un objeto para la clase adapter y recyclerView que antes creamos, y de la clase databaseReference definimos el objeto mDatabase. También definimos el objeto user de la clase FirebaseUser. También tenemos un array list de usuarios que pasaremos como parámetro al adapter. En el método onCreate, en el bundle, obtenemos los extras del intent para extraer las variables con bundle y su identificador. Obtenemos la referencia del RecyclerView por medio de su identificador. A este RecyclerView le definimos un layout vertical para que las vistas con la información se coloque una debajo de la otra. En mDatabase se inicializa con la clase FirebaseDatabaseGetInstance y usando como argumento a nuestra base de datos, y obtenida la instancia se obtiene la referencia a la raíz de la base de datos. Entonces, para obtener los datos desde Firebase con mDatabase, hacemos la referencia al nodo de usuarios, y mediante el método addValueEventListener, que recibe un new value event listener para obtener los datos desde Firebase. Con una validación data snapshot exist, comprobamos si el nodo de usuarios que hacemos referencia existe. Y con un for each, utilizando data snapshot getChildren, recorremos cada objeto que tiene cada usuario y lo almacenamos en una lista. Para cada variable que nos interese obtener, por ejemplo, apellido M, donde el objeto con atributo apellido M y mediante getValue obtenemos su valor, y finalmente la convertimos a una cadena de texto. Después almacenamos la información en una lista userList, y añadiendo un nuevo objeto de usuarios que recibe como parámetro las variables con la información ya obtenida. Una vez que se recorrieron y almacenaron los objetos en una lista, los instanciamos en adapter, que tiene como parámetros la lista de usuarios y el identificador de la vista. Después le decimos a nuestro RecyclerView que lo implemente mediante el método setAdapter y le pasamos el parámetro de nuestro adapter. Comenzando con el módulo Bluetooth, tenemos el puerto 18 y 19, que lo usamos como puertos seriales definidos para el Bluetooth. Tenemos un resistor, un potenciómetro, que lo usamos como sensor de temperatura, y ocupamos el valor análogo, que es en oscillador. La variable bdata la inicializamos como 0, pero será el valor que estaremos mandando por medio de Bluetooth a la aplicación. Aquí inicializamos algunos valores. Los puertos seriales los inicializamos con valor de 9600 para la transmisión de datos. El potenciómetro como entrada, el pin 2 como entrada y el pin 3 como salida. Aquí notablemente el pin 2 es un sensor infrarrojo. Con un acomodo de diodos y transistores logramos hacer un sensor que nos servirá para detectar la presencia, en este caso de un alumno entrando a la institución. El pin 3 simplemente es un LED que nos ayuda a ver visualmente cuándo es que el alumno entra y cuándo es que está listo el programa para recibir a otro alumno.
Esta fórmula que hacemos, esta conversión, simplemente es para transformar los datos análogos del potenciómetro a temperaturas. Convertimos el valor 0 del potenciómetro a 36 y el valor máximo que rondaba por los 4000 lo convertimos a 41. Simplemente para representar de manera pues, más natural lo que es la temperatura humana. El código es este. Si el sensor de infrarrojo equivale a 0, normalmente está en 1, si equivale en 0, significa que se detecta la presencia de alguien. Digital write, el puerto 3, encenderá ya. Después mandaremos el resultado de esta fórmula, lo mandaremos por el puerto serial, lo imprimiremos, por sabemos cómo funciona eso. Habrá un delay de 500 milisegundos, simplemente para después apagarlo e indicar visualmente por medio de este LED del puerto 3 que estamos listos para recibir al siguiente alumno. Bien, si nos pasamos a la aplicación Android, tenemos primeramente la main activity 2. Esta main activity simplemente nos traerá la interfaz sencillita donde manejamos los botones Search y Connect. Más adelante podremos ver un list view con los diferentes dispositivos que hayan sido emparejados con el celular. Okay, empezamos con el botón Search, este de aquí. Lo primero que hacemos es preguntar si el dispositivo celular tiene el adaptador Bluetooth. En caso de que no tenga, pues aquí nos dirá que no tenemos Bluetooth en el dispositivo. Si sí tiene, pero no está habilitado, haremos la solicitud para habilitar. Se verá una caja de texto abajo, bueno, una opción que dirá si queremos encender el Bluetooth del dispositivo. Y en caso de que ya esté habilitado, pues haremos la búsqueda de los dispositivos Bluetooth. De hecho, vamos a este método, Search Devices, lo buscamos hasta acá abajito. Este método lo que hace es que nos traerá una lista de todos los dispositivos que ya hayan sido emparejados con el celular. Por ejemplo, las bocinas, que los otros celulares, en este caso nuestro módulo Bluetooth del Arduino, todo eso lo creará una lista, que es lo que irá agregando a la lista de dispositivos para después retornar. Lo que nos permite hacer esto es que tendremos, después de presionar el botón Search, una lista de dispositivos Bluetooth como esta. Aquí se verían todos los dispositivos que hayan sido emparejados previamente. Una vez que esté la lista, nosotros podremos seleccionar el dispositivo que queramos conectar y después presionamos el botón Connect. El botón Connect lo que nos permite hacer es mandar toda la información pertinente del selected item que hayamos seleccionado de la lista y lo guardará en los extras para mandarlo a otra actividad, y en la siguiente actividad es donde estaremos realizando la conexión Bluetooth. Continuando con el monitoring screen, aquí es donde se realiza ahora sí la conexión Bluetooth. Empezamos con el método create, igual inicializamos la interfaz gráfica y traemos con el extra, get extras, toda la información que habíamos mandado anteriormente. Toda esta información la estamos recuperando de este lado. Y la guardamos en diferentes variables. Y finalmente nos pasamos a esta parte de aquí, que es donde estamos realizando la conexión. Si el socket está vacío y no está conectado, bueno, procedemos a conectarnos. Nos vamos al método connectBT y lo tenemos de este lado. Perdón, aquí está. Doing background. En doing background es donde finalmente terminaremos conectando el socket del Bluetooth. Si nos regresamos ahora sí, una vez conectado, tenemos el método read input. El método read input nos permitirá manipular la información, o bueno, primeramente leer la información que hayamos mandado por medio del Arduino. Tenemos principalmente get input stream del socket del Bluetooth, lo guardamos en una variable input stream. Ese input stream lo vamos leyendo a través de este buffer. Ya que tengamos ese valor, lo tenemos aquí, str input. Este valor del buffer lo vamos poniendo en un text field para después, ahora sí, manejarlo de acuerdo a la temperatura que queramos tener. Por ejemplo, si la temperatura es menor que 38, cambiamos el color del texto. Si es mayor, pues cambiamos el color del texto. Ambos representando, el menor que 38 sería azul, representando que
está en un buen estado de temperatura alumno y qué puede pasar. Si es mayor que 38, tiene temperatura alta, síntomas de alguna enfermedad y pues ya no se le permitiría, bueno, se le marcaría en su registro como mal estado. Después de eso, con el fin de actualizar la base de datos, lo guardamos la variable temperatura en un intent, lo ponemos en un extra y comenzamos la siguiente actividad. Si nos pasamos al main activity 1, es donde podremos empezar a ver cómo es que la base de datos es actualizada. En esta actividad necesitaremos inicializar la base de datos con esta URL y obtener la referencia de la base de datos. Al crear la vista, también se iniciará inmediatamente un intent donde se escaneará el QR. Una vez escaneado el QR, se obtiene el alumno ID del texto obtenido del QR, que sería el ID del usuario escaneado. En este método llamado leer datos, le añadimos un listener a la referencia de los datos del alumno que se tomarán y modificarán cuando estos cambien. Dentro del onDataChange obtenemos la temperatura obtenida de la actividad anterior y dependiendo del número de la temperatura se colocará en la base de datos de Firebase el estado del alumno. Si existe un snapshot, colocamos en un text view la información del alumno y también llamaremos el campo último usuario de la base de datos que ayudará a mostrar los últimos datos del último alumno escaneado en otra aplicación. Una vez hecho esto, se llamará al método notifyTelegram, donde se creará un objeto de mi petición REST, una clase extendida de async_task con el argumento de Telegram del docente obtenida de antes. En esta variable se hará la estructura del mensaje que se enviará y ejecutaremos el objeto con el texto. En la clase mi petición REST, dentro del if, en la URL, haremos la petición de la API de Telegram, donde usaremos las variables anteriormente obtenidas para mandar de forma correcta el mensaje a Telegram. Usando el módulo de Express, creamos el enrutador, que es el encargado de guardar las rutas que se van a utilizar más adelante. Después guardamos el módulo de Firebase en la constante admin. Usamos el método initializeApp y le damos como parámetro un objeto que contendrá las credenciales y un URL que indique dónde está alojada la base de datos. Para interactuar con la conexión a la base de datos, usamos el servicio Database, que nos devolverá un objeto que es la base de datos. Después, realizamos una petición GET para pedirle la información a la base de datos y le colocamos la referencia a la colección, de la cual va a obtener la información una sola vez. Una vez consultado, obtendremos a través de su value una función snapshot, que vienen siendo los datos que tenemos almacenados hasta el momento. Estos datos serán almacenados en una constante data para después renderizar la vista con los datos, la variable de usuarios. En nuestra vista preguntaremos si existe la variable usuarios. De ser así, procederemos con el llenado de las tablas con la información obtenida, recorriendo la colección de usuarios, así colocando cada uno de los campos que están aquí en su respectiva columna. Aquí tenemos el código de la app de escritorio. Hemos utilizado el Electron, que es un framework de JavaScript para realizar aplicaciones de escritorio. Aquí requerimos Electron, path, URL y Electron Reload para el programa. Requerimos Electron SQRL Startup para ciertas funciones de Windows. Creamos una variable donde se creará la ventana principal. Y en app.on crearemos una nueva ventana y les daremos ciertas características. Con load URL le decimos la URL que va a tomar y que mostrará en la aplicación. En este caso es index.html que se encuentra en views. Con esta pequeña parte del código es para que cuando la ventana principal sea cerrada, la aplicación termine
Aquí establecemos que todo el tiempo la aplicación va a estar maximizada. Aquí tenemos que cuando todas las ventanas sean cerradas, la aplicación va a terminar. Y aquí establecemos un pequeño shortcut con control Q para cerrar la aplicación. Tenemos el HTML, que es lo que se va a mostrar en la aplicación, donde tenemos un pequeño formato donde vamos a mostrar la información obtenida de la base de datos mediante el servidor. Aquí abajo tenemos el script, que es el main.js. Si nos vamos a él, tenemos una llamada fetch, que está conectada al servidor por medio de ngrok, donde obtendremos el contenido por medio de un JSON y llamaremos a una función anónima y le pasaremos lo que hemos obtenido del servidor. Con el getElementById obtenemos los IDs de HTML donde mostraremos lo que hemos obtenido. Con la característica de innerHTML concatenamos las etiquetas con lo que hemos obtenido del servidor y eso se mostrará en la aplicación. Para comenzar el funcionamiento de nuestro proyecto, lo primero que hacemos es iniciar sesión con una cuenta de un alumno para generar el código QR en nuestra aplicación de Android. En esta parte se generaría el código QR que después sería escaneado y será medida su temperatura del alumno. De este lado tenemos la parte de Arduino del proyecto. Consiste en el módulo Bluetooth, ahí lo vemos. Tenemos de este lado un sensor infrarrojo y el LED indicador que nos va a decir cuándo se detectó la presencia de alguien. Usamos un potenciómetro para simular un sensor de temperatura. Entonces, dependiendo del valor de la resistencia que le demos, es el valor de la temperatura que registrará. De este lado tenemos el sensor. Cuando paso la mano por ahí, simulando un alumno que va entrando, pues va a prender el LED indicando que está tomando la temperatura. Si nos pasamos a la aplicación, veremos el funcionamiento. Primero nos conectamos por Bluetooth. Listo. Una vez conectados, paso la mano por el infrarrojo. Me toma una temperatura de 37. De ahí se pasa a escanear un código QR. Y ya me regresa la información del alumno, su número de control y la temperatura que registró. Y también me manda el mensaje por Telegram, simulando que el maestro ya está enterado de que tal alumno entró a tal hora también y con tal número de control. Haciendo esta una vez más, esta vez con una temperatura alta, le estoy moviendo al potenciómetro. Tomamos la temperatura, 38. De ahí pasamos al código QR. Lo escaneamos y vemos cómo el estado ahora dice mal estado porque registró una temperatura alta y también el mensaje de Telegram cambia el mensaje ahora que entró con mal estado. A continuación, para verificar el registro de los usuarios y comprobar que la temperatura del alumno ha cambiado, iniciaremos sesión con una cuenta de un docente. Y en la lista de los usuarios podemos ver cómo el estado actual del alumno cambiaría conforme a la temperatura que se tendría. En la página web podemos observar un desglose de los usuarios en los que aparece su nombre, su número de control y su estado. A continuación mi compañero pasará por el escáner para ver cómo cambia el estado de mal estado a buen estado. Y como pueden observar, aquí el estado ya ha cambiado a buen estado porque su temperatura fue menor de la indicada. Bueno, aquí tenemos la aplicación de escritorio donde se va a mostrar el último usuario que pasó por el control de temperatura. Cuando mi compañero pase la aplicación y escanee el código QR, se va a mostrar cómo cambia de buen estado a mal estado. Aquí ya pudimos ver el cambio que hubo en la aplicación de escritorio.